Gustavo Peretnik es escritor, vive en Israel, está de visita hoy en la Argentina y es amigo de Nisman además. Y escribió un libro que se llama Matar sin que se note. El primer libro es sobre la muerte, la extraña muerte. Hoy se supone más cerca de lo que puede ser un magnicidio que de un suicidio. Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por visitarnos. Gracias por invitarme. A ver, hoy pasaron cosas muy importantes en la causa. Pasó cosas tan importantes como que fue denunciada la fiscal Fein, aparentemente por entorpecer la causa, porque según dijo Stiuso en su larguísima declaración de 17 horas, digo que él le dijo a la fiscal Fein que en realidad había sido un crimen en virtud de las cosas que estaba haciendo el fiscal Nisman. Y aparentemente lo soslayó en la declaración de Stiuso. Si Stiuso lo sabía o no lo sabía que lo soslayó, no lo sabemos. Lo ratificó y dijo, esa señora yo le dije que a Nisman lo había matado por su trabajo. Y no lo puso en la declaración. Con lo cual, obviamente, la jueza Palmagini va seguramente a denunciar a Fein. La sacó de la causa, por supuesto, y se sacó ella también de la causa y la derivó a la justicia federal. Entendamos, después vamos a hablar con algún experto que nos diga qué significa esto. Cuando va a la justicia federal, la muerte de un fiscal es porque está considerado un magnicidio, no porque es un suicidio. Si no lo hubiera investigado la justicia ordinaria. Pero como se supone que lo que dijo Stiuso es que al fiscal lo mataron por su condición de tal y porque estaba investigando precisamente las cosas que investigaba, esto se convierte en un magnicidio. El magnicidio lo tiene que investigar la justicia federal. Vos que sos abogada, Valera, estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Además de tratarse de un funcionario del Estado. Funcionario del ¿sí? Estado, bueno, presidente, ministro, Exacto. o fiscal o juez. Sí. Gustavo, bueno, ¿de dónde lo conoces a Nisman? Digo, ¿cómo es la historia de tu amistad con el fiscal? ¿O era? Él me conoció antes a mí de lo que yo dirigía una institución. Él venía como adolescente a la misma. Yo tendría 20 y pico de años y él tendría 10 y pico. Sí. Pero cuando escribí un artículo sobre terrorismo y él lo leyó en internet y ya era el fiscal de la causa AME hace unos 10, 11 años, me escribe un email diciéndome que está muy de acuerdo y que le gustaría encontrarse conmigo. Ya era bastante conocido él. Me pareció que era un chiste, sobre todo porque era un domingo. Y respondí de inmediato, ¿quién me asegura de que no me estás haciendo un chiste? Me responde, bueno, el lunes habla con mi secretaria. Fui ese lunes y a partir de entonces nos empezamos a ver con mucha frecuencia. Yo lo empecé a llevar a mis alumnos para que él les contara cómo se hacía la investigación. Después me pareció que no daba solo para alumnos, entonces decidí escribir este libro, Matar sin que se note. Te hago una pequeña corrección, no es sobre la muerte de él. El libro mío es sobre la vida de Nisman. La muerte vinieron después. Pero después de la muerte, lamentablemente, se difundió con mucha mayor fuerza, y el tema es que nos empezamos a ver con muchísima frecuencia. Después lo llevé en su primer viaje a Israel, lo puse en contacto con todos los medios ahí, le dieron un premio, volvió maravillado, así que... ¿Cuándo fue la última vez que lo viste vos? Que lo vi fue un mes y pico antes de su asesinato, pero estuvimos en contacto por email hasta ultimísimo momento. Cuando aparece muerto Nisman, ¿vos no tenés ninguna duda que fue un asesinato? No tenés ninguna duda. Yo creo el 99% de la gente es sensata, ni que hablar del 100% en el exterior. Que lo de Nisman fue un asesinato fue tan claro desde el comienzo hasta hoy, que lo que hizo Stiuso en estas 11 horas fue nada más que revelar... 17 horas. Bueno, 17 mejor. 17 fue horas. revelar lo que era tan obvio todo el tiempo, y que la fiscal Fein cometió el error, entre comillas, de no hacer tipiar sus declaraciones acerca del asesinato y reemplazar por todo lo que tuviera un olorcito a suicidio. Es parte del sabotaje constante que hizo la fiscal Fein. Eso, digamos, este pequeño error es una larga seguidilla de negligencias deliberadas para tratar de que no se supiera jamás que fue un asesinato. Yo lamento que la jueza haya tenido que esperar tanto para darse cuenta del tema, pero celebremos que lo haya hecho. Celebremos que lo haya hecho. Lo que pasa es que llama la atención que, bueno, frente al cambio de gobierno ahora todo se acelera, digo, es raro. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque le daba un poco de temor, de la mayor parte de la gente. ¿Un juez puede tener miedo? Sí. ¿Quién? ¿Un juez puede tener miedo? Sí, no tiene miedo de que lo maten, pero tiene miedo de que
los factores del poder que están invadiendo tanto el Poder Judicial como ocurría en el gobierno anterior, hicieran todo lo posible por limitarlo. Está pasando hoy en día. Todavía tenemos a la Procuradora General, que es una politicastra puesta en el cargo, no tiene nada que ver con la justicia esta señora, y un fiscal valiente como Ricardo Sáenz, que no hace más que otra vez mostrar la verdad, que esto fue un asesinato, algo que es tan obvio se puede demostrar en 3 minutos. ¿Por qué se puede demostrar en 3 minutos? Ahora te lo digo, pero a este fiscal también lo tiene muy cortito y trata de limitarlo por todos los medios, porque pone a gente que responde políticamente a su idea. Digamos, un Estado nacional que responde a un esquema del pasado, no tiene nada que ver con un Estado moderno donde se trata de fortalecer la independencia de los poderes. Es muy difícil que Nisman chupara su computadora, limpiara su celular, moviera su propio cuerpo después de asesinado. Todo eso lo hizo después la gente que tuvo que ver con la muerte de Nisman. Lo que no sé si fue, digo, a ver, para llegar al diagnóstico de un crimen te tienen que dar demasiadas demasiadas puntas. Por eso te pregunto cuáles son los fundamentos. Bueno, vamos a plantearlos. Primero, que no tienen demasiadas, con 2 o 3 que sean contundentes, es suficiente. Con una es contundente. Bueno, una contundente, ¿querés? No había pólvora en las manos de Nisman y se probó 20 veces la pistola Versa, sí, y en todos los casos, no en la mayoría. Muy bien. Y cuando la fiscal tuvo que anunciar esto, recordarás que dijo, lamentablemente, no encontramos la... Con esto ya quedó claro a dónde apuntaba la fiscal, pero una constante lista de intentos de que los testigos no dijeran lo que tuvieran que decir, de solamente indagar a aquellos que pudieran responder a esto, a la secretaria de la UFI, de la Unidad Fiscal, Soledad Castro, que era la autoridad máxima, que estuvo con Nisman hasta el último momento, sí. Después de 10 meses la volvió a convocar para que complementara su declaración. ¿Sabes una de las preguntas que le hizo la fiscal Fein? No lo dije esto públicamente, así que te doy la primicia, Chiche, y te vas a quedar bastante sorprendido. Una de las preguntas que le hace la fiscal Fein a Soledad Castro es: ¿usted le mandaba los emails a Nisman a su computadora personal o a la computadora de la UFI? Esto lo está preguntando una fiscal que maneja el asesinato más importante de las últimas décadas de la Argentina. Esta señora no sabía lo que es un email, porque ¿a dónde mandás el email? ¿A qué computadora le está mandando el email? A donde él lo quiere abrir. Esta era la pregunta. Le costó a Soledad entender la pregunta antes de responderla. Pero era un caso patético, que esta señora tendría que haber sido desplazada de la justicia argentina. Espero que todavía ocurra y que sea penada por todo lo que hizo para postergar esta verdad cristalina de que a Nisman lo mataron. Hace un rato yo estaba hablando en la tele sobre ese tema y yo le digo lo siguiente: 30 años de carrera debe tener la doctora Fein, con aciertos y desaciertos, ¿no? Supongo. Pero digo, ¿alguien hipoteca su vida por una causa así? Porque a ver, ella tuvo oportunidad de sacarse la causa de encima. ¿Para qué va a tener que seguir investigando? Porque ella está colocada ahí por un partido político y responde a un partido político y quiere hacer todo lo posible para que este partido político y este gobierno salgan indemnes de este asesinato claro en el cual el poder político de la Argentina fue cómplice. Entonces, aun si no fue el kirchnerismo el que mató a Nisman, que es una posibilidad, no cabe ninguna duda de que los custodios no estaban en ese momento, que tardaron 11 horas en entrar al departamento, que todo fue montado, que Bernie llegó ahí, se quedó 3 horas cuando no tenía ni que estar en el lugar. La fiscal Fein le tendría que haber dicho: señor, usted no tiene por qué estar acá, porque esto es la escena del crimen. Ella delimitó la escena del crimen solamente al baño. O la escena de la muerte. Mientras tanto era la escena de una muerte violenta. Nadie tenía que haber estado ahí sin permiso especial, ni que hablar de los guantes y de los cubrecalzados y todo lo que vimos. Y había dos fuerzas operando simultáneamente en el departamento. La prefectura y la Policía Federal, cada una actuando descoordinadamente. Era un desquicio, era un caos provocado para que nunca se supiera la verdad. Y ahora empiezan a aparecer las esperanzas de que se sepa la verdad. Te digo que si las elecciones hubieran salido al revés, olvidémonos de que hubiera alguna posibilidad de llegar a la verdad en el caso Nisman. Gustavo, a ver, entendeme, digo, cuando te enteraste de la muerte vos estabas en Israel, ¿no? No, terminaba una serie de conferencias en España, él me manda lo que va a presentar en el Congreso, sí. Yo le respondo un email muy amistoso: genial, sos un héroe, te felicito, siempre contigo, etcétera, etcétera. Escribo un artículo en base de la obra de Nisman, que está todavía en internet, en castellano y en inglés. Este artículo se llama La trilogía Nisman, y le pregunto: ¿qué te pareció el artículo? A las horas recibo de un alumno un email: tsunami, estoy conmocionado, Gustavo, por lo que te tengo que informar, encontraron a Alberto muerto. Y vos dijiste: lo mataron.
Pero sin ninguna duda, el tipo que estaba en la cúspide de su carrera. Además que vos tuviste oportunidad de conocerlo, Nisman. Sí. Era el antisuicidio. Era un tipo súper dinámico y amaba a sus hijas y jugaba al tenis y estaba obsesionado con su carrera y con la causa AMIA, que lo tocó como una varita mágica para darle sentido a su vida. Realmente así lo vivía él. ¿Qué tiene que ver Nisman con el suicidio 5 minutos antes de presentar la gran causa? Ha tocado un tema que a mí me gustaría poder extenderme un poquitito. No sé si tenés tiempo, pero me interesa hablar sobre el tema de la causa AMIA. Yo tenía dos sensaciones con Nisman en la causa AMIA. Una sensación que él estaba involucrado personalmente en conocer la verdad. Y la otra es que a mí una vez un juez muy importante me contaba respecto a una causa muy sensible en la Argentina, que fue un magnicidio también. Me dijo que le encargan a los dos comisarios más prestigiosos que tenía la Policía Federal que averigüe, concretamente era el asesinato de Branca, no sé si ustedes se acuerdan del asesinato de Fernando Branca, creo que. Querían llegar a la verdad, obviamente, en el caso Branca. Aparentemente lo llama Videla a el jefe de policía y le dice: quiero los dos mejores policías para que investigue esto. Yo quiero saber si realmente quién mató a Fernando Branca. Se decía que era Macera el que había matado a Fernando Branca, o que lo había mandado a matar. Vienen estos dos policías y Videla le dice: bueno, yo quiero que me averigüen cuál es la verdad de todo esto. Tienen todos los medios que quieran, auto, poder, plata, lo que necesiten. Bueno, a la semana le piden una audiencia y ustedes se reportan directamente a mí. Ni al jefe de policía, ni al ministro interior, se reportan a mí. Esto me lo había contado el fiscal que investigaba precisamente el asesinato de Branca. Digo que lo llama, a las 2 semanas, lo llaman los policías a Videla y dice: queremos verlo. Y se cuenta y le dice: mire, hemos averiguado y lo que queremos saber hasta dónde quiere llegar usted. ¿Cómo hasta dónde quiere llegar? Yo lo llamé para conocer la verdad. Entonces no cuente con nosotros. Pero les exijo que me cuente la verdad. Nosotros a Macena no lo vamos a meter preso. Y se fueron. Entonces yo lo que digo es lo siguiente. La sensación que tuve 2 veces que hablé con Nisman es que él estaba muy emborgado, pero no sé si se animaba a contar toda la verdad. ¿Me entendés lo que te digo? Entiendo y te digo... Pero es una sensación, por eso, una sensación me que gustaría disiparla. Sí. No solamente que contaba toda la verdad, a veces contaba demasiado y yo se la marcaba permanentemente porque tenía un carácter un poquitito adolescente, digamos, excesivamente entusiasta. Sí. Pero en su informe de 802 páginas, estoy hablando del 2006, sí, el dictamen, hay cuenta todos los detalles de lo que ocurre en el atentado. Gracias a Nisman sabemos lo que pasó en la AMIA. Por eso a mí también me irrita cuando hay gente que con buena intención dice: ojalá algún día sepamos lo que pasó. Sabemos exactamente, de pocos atentados en el mundo se sabe todo el detalle. Muchos funcionarios que tuvieron eso dicen: se sabe todo, no hay ninguna duda que se sabe. Muy bien, y eso es gracias a Nisman, digámoslo. Sí. Y de lo que no sabemos todo, pero sabemos una buena parte, es del asesinato de Nisman. Sabemos que fue asesinado, eso sin ninguna duda, sabemos que el cuerpo fue movido, sabemos quiénes lo amenazaban, están las amenazas escritas, se sabe que había un comando iraní que estaba permanentemente detrás de él, lo habían amenazado en el exterior públicamente, había una fatua en contra de él, se decía que había que matarlo. Yo sospeché desde el comienzo de que había sido un comando iraní y que el gobierno argentino, cuando notó que él estaba investigando nada menos que a la presidenta, dijo: pasó todos los límites y dejaron la zona liberada para que los iraníes pudieran actuar. Esto puede no haberse dado exactamente así, pero creo que es básicamente lo que declaró Stuyso. Entonces descolocó a la Palmagini porque ella todo el tiempo insistía en que todavía no lo sabemos, ahora está claro que fue un asesinato, entonces tuvo que hacer un paso al costado, pero además no pudo sino reconocer que la fiscal había cometido serias falencias en su investigación. Si con solo no incorporar a la causa una declaración de un testigo es una locura. Pero si no es cierto la única. No debe ser la única, pero bueno, pero un pequeño detalle. Si yo digo que fue un magnicidio de tales características y lo omito, me parece que es un poquito complicado. Pero respondiendo a tu pregunta, Chiche, sin ninguna duda Nisman te contaba todo lo que podía contar. Había partes que eran secretas. Por ejemplo, en el programa último en el cual estuvo presente, y él dijo: déjenme para el lunes que diga algunas cosas,
no se refería a datos de la denuncia en sí, porque eso ya estaba. Hoy en día se puede leer la denuncia contra la presidenta y contra... perfectamente. No se modificó pero nada. Los datos que no están son, por ejemplo, el nombre y apellido de un agente de inteligencia que estaba involucrado en el vínculo con Irán. Eso es porque la gente de inteligencia está prohibido decir el nombre y apellido. En eso se reservaba Nisman. Pero el cuadro general, el esquema de cómo fue el pacto con Irán para blanquear a Irán, para crear nuevos culpables, lo que hizo el gobierno anterior, Nisman lo reveló de pe a pa, enteramente. Gustavo, ¿tenía sentido, digo, la maniobra de tirarle el muerto a la presidenta? ¿Tenía sentido que el gobierno se cargue eso? ¿Me entendés lo que te digo? Entiendo. Vamos a suponer que la conspiración hubiera sido perfecta. Yo compro la idea de la conspiración. Yo siempre creí que estaba más cerca de ser un asesinato que un suicidio, porque no cerraba con el suicidio. La huella, no había huella, no hay nada. Digamos, un arma que le entregó de Lagomarsino, nunca aparecieron huellas de Lagomarsino. Son cosas raras que pasaron. Todo pasó raro. La declaración del médico que dijo que estaba con el brazo extendido y que cuando le sacan la foto a la policía tiene el brazo recogido sobre la cabeza como para... Es decir, ningún suicida... Yo he leído muchos libros sobre suicidio porque me fascina el tema del suicidio y lo que digo es ningún suicidado revela en su aspecto físico el hecho del suicidio. Nadie está con la mano acá en la nuca o en la boca, nada, digamos. En el mismo momento en que la persona ejecuta el tiro, se desarma el cuerpo. No, y acá le pusieron el revólver debajo del hombro izquierdo, ¿no? Cuando él era diestro. Es tan ridículo eso, porque digo, lo primero que lees en todo lo que tiene que ver con escena de suicidio, es que el cuerpo, en el momento en que vos te autoagredís, se desarma. Cualquier forma que vos hubieras querido, prolija o no prolija, o boca abajo o boca arriba, el cuerpo se desarma totalmente, porque precisamente ni siquiera tenés la prevención que te produce que te maten. Es decir, digo, mirá todos los detalles que tiene, que justamente a vos te matan, te protegés o buscás ciertas formas, pero en el suicidio no. Con lo cual era evidente que lo habían matado, que no tenía... Porque respetar la caída, la forma del suicidio es ridículo. A menos que estés atado, que te suicides atado. Por eso te digo que... Pero digo, los que deciden la muerte están, digo... Ahí es donde creo que hay más falla todavía del poder. Porque si vos sabés que tenías 11 tipos custodiando la Nisman y te lo matan, es indudable que perjudicaba a la presidenta. Digo, bueno, digamos que el primer perjudicado es Nisman. Aparte de la muerte, obviamente. Bueno, no, pero presentar a la presidenta como víctima, como ella intentó presentarse desde el comienzo, también es desplazarlo a Nisman del cuadro general. Sí. El que mataron es a Nisman, y ella lo primero que dijo es, se suicidó. Y después se dio cuenta de que nadie se la creía, entonces lo cambió por, sí, lo asesinaron, pero en realidad lo asesinaron para culparme a mí. Sí. Muy bien, son veleidades de alguien narcisista que se quiere poner en el primer plano, cuando en realidad el que debería haber estado en el primer plano es Nisman. Sabés como yo que hasta hoy, y ya no lo harán, el gobierno ni le ofreció condolencias a la familia de Nisman. Sí. Y después empezó la campaña de desprestigio total para desviar la atención pública, que Nisman era un corrupto y un ladrón y todo lo que decían por los medios. Gustavo, ¿vos pensás que a partir de esto se va a esclarecer? Entre ayer y hoy soy mucho más optimista. No, yo la verdad es que siempre pensé bien de Stiuso. Y aunque no lo conozco personalmente, todo lo que sé de él es lo que me contaba Nisman. Y yo lo incorporé en el libro a partir de lo que Nisman decía de él, que siempre era elogioso. Un tipo súper inteligente, súper profesional, etcétera. Y Nisman valoraba mucho esto. Entonces tenía muchas esperanzas de que cuando viniera Stiuso a declarar, no omitiera lo fundamental. Aparentemente se cumplieron mis esperanzas y esto abre las compuertas. Si hay alguien que sabe qué pasó es él. Porque, sin duda. Muy bien. Entonces yo creo que hay muchas posibilidades. Vos sabés que en la justicia argentina hay momentos que alguien viene y traba las cosas a último momento y podría llegar a ocurrir. Pero hay una luz al fin del túnel muy clara. No, el paso a la justicia federal sin duda es uno de ellos. Te agradezco mucho la gentileza, Gustavo. Sí, Un placer tenerte invitarme. acá. Gustavo Peretnik, amigo, escritor y amigo de Nisman. Así que bueno, conoce los entretelones de este episodio que obviamente sacude hoy a toda la opinión con este paso a la justicia federal que presume que esto se trató de un magnicidio y no de un suicidio.